unos 20 minutos. Pues ya vamos como a la mitad, ya casi. ¿Qué hola? ¿Cómo están? Hoy vamos a ir a probar algo bien delicioso y muy famoso acá en la Ciudad de México, la torta de chilaquil. Vamos a ello. Bonito por acá. Pues así es, hoy nos despertamos temprano para venir a probar esta famosa torta de chilaquil, ya que se pone desde tempranito y pues hace cola. Y pues no queríamos correr el riesgo de que se nos acabara esta famosa torta de chilaquil, porque queremos degustar esa delicia, ese manjar. Por si me ven la cara un poco de dormido todavía es porque es temprano. Y bueno, la esquila de chilaquil es muy famosa en la Ciudad de México porque se dice que aquí se creó, aquí nació la famosa torta de chilaquil. En México existen muchos platillos exóticos, vaya que la gastronomía mexicana es muy creativa y depende de la región que te vayas, te puedes ir encontrando cosas bien interesantes. En la Ciudad de México tienen infinidad de inventos, de cosas con respecto a la comida, por ejemplo la torta de chilaquil, también está la torta de tamal, hacen esquites fuera de serie, micheladas y así un sinfín de cosas, tanto así que han ido para hasta Netflix, todo este tipo de gastronomía por lo suave que están. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a probar es la famosa y deliciosa torta de chilaquil. Pues poniéndonos un poco en contexto gastronómico, ¿qué viene siendo la torta de chilaquil? Pues simplemente una combinación suculenta, deliciosa, muy ingeniosa. Empecemos por la torta que hizo muy popular con el Chavo del Ocho, la hizo muy famosa, la llevó para todos lados, la famosa torta de jamón. La torta es este suculento manjar que es un bolillo partido a la mitad y dentro puede llevar desde huevo, jamón, incluso milanesa y en este caso chilaquiles, ya mayonesita, crema por dentro. Y los chilaquiles, uff, este suculento tesoro mexicano, manjar de los dioses. Son totopos de maíz con su salsita al gusto, con su crema, queso y cebolla. Y una disculpa si me emocioné, pero soy muy fan de los chilaquiles, específicamente de los rojos. Y bueno, ya hablando meramente de este lugar, la esquina de Chilaquil, es un lugar que está ubicado en la Condesa, en una esquina que es muy famosa, donde aquí se creó la torta de chilaquil, se inventó y la gente se forma hasta 2 horas para probar esta torta de chilaquil. ¿Tú crees que valga la pena? Acompáñame a averiguarlo en este video. Y ahorita les voy a pasar todos los datos, la ubicación, los horarios, los costos. Entonces acompáñame hasta el final del video para ir viendo todo eso. Sin más, vamos a ello. Suave. Pues aquí venimos llegando y vimos que la gente ya está formada desde tempranito. Pues acá ya estamos en la fila. A ver cuánto creo que dura esta fila. ¿Mandé? Esta fila, como cuánto creo que dura. Unos 20 minutos, creo que por lo menos sí. Sí vale la pena esperar. Sí, son las famosas tortas de chilaquil. Sí, venimos a probarlas a ver qué tal. Sí, primero yo sé, hay rojas y hay verdes. ¿Cuál vas a pedir? Verde. La verde. Sí, órale. Esas son las buenas. Las buenas, tortas están muy buenas, ¿sí? Órale. Pues vamos a esperar. Tiene como 30 años este negocio. Sí, es muy famoso. Pues aquí dicen que se creó y todo, ¿no? Sí, eso es lo que he visto en las redes, muy bueno. Sí. Pues vamos a probarlo ahorita, esperarnos. Claro que dale. Sí. Unos minutos más tarde. Pues ya vamos como a la mitad, ya casi. Ya mero va. Ya mero vamos a llegar. Ya mero. Y pues estaremos subiendo varios videos de la Ciudad de México para que te estés pendiente en tu canal Arturo del Mar, que le piques ahí a la campanita para que YouTube te avise al momento y te puedas estar enterando de esta serie de videos de comedera, claro que sí, turísticos, culturales de la Ciudad de México, de cosas bien suaves. Unos minutos más tarde. Pues ahora sí ya llegamos. ¿Cuál es la que más te piden, amiga? Pues cualquiera de las dos con milanesa. La verde, una verde sería. Es una roja, señor. ¿Qué peso tiene? 55. ¿Algo más? Saludos. Vengan a las tortas, están muy ricas, ¿eh? Te la recomiendo. Te las recomiendo. ¿Qué horarios tienen, amigo? De 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Y la dirección Todos los exacta? días. Es Alfonso Reyes, Tamaulipas, Hipódromo Condesa. ¿Y el costo de cada torta? Un aproximado 55. Ok. Con 55 ya tienes un desayuno muy completo. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, hasta luego.
Y por la dirección es entre Alfonso Reyes y Tamaulipas. Podemos encontrar acá enfrente una iglesia, del lado de allá un 7-Eleven, y aquí mero está la esquina del Chilaquil. Ahorita me estaban contando que todo el merequetengue sucede en un cuartito que está ahí arriba y están así como conectados. Aquí abajito está el puesto, de que pasa además bolillo, la salsa, milanesa, que esto, que el otro, y sucutu sin pedos, de volada. Y pues allá abajito se pone la torta de chilaquil. Ellos no tienen como sillas ni mesas ni nada, nada más las pides y te vas. Ahorita la vamos a probar esa tortita, ya que hicimos una cola como de 20 minutos. El amigo sí que el latino ya se la sabe, sí es más o menos lo que hicimos. Y de hecho pues nos venimos temprano, imagino que más tarde se pone, ahora sí se arma esa cola de 2 horas. Y bueno, como les contaba, ahí mero no hay donde comer, es como ahora sí que para llevar. Y pues vamos a buscar ahorita un lugarcito para comernos esta rica torta de chilaquil. Y pues en la Condesa te puedes encontrar esas banquitas, nos vamos a sentar aquí para degustar esta rica tortita de chilaquil. Pues bueno, ya tenemos aquí nuestra tortita. Pues bueno, ya estamos acá instalados en una banquita en la Condesa para probar esta suculenta torta de chilaquil. La neta se ve bien buena. Esta que pedí yo es de chilaquiles verdes y trae milanesa. Todas traen milanesa, así como de base traen la milanesa. Y pues la tortita, ¿no? El precio de esta, que es la tradicional, cuesta 55 pesos. Al final se vio los horarios y los estilos que tienen de torta. Entonces, sin más, vamos a probar esta tortita de chilaquil. Ay, güey. Vamos a ver qué pedo. Ahorita apenas le di un llegue, pero solo me tocó milanesa. Quiero que me toque el chilaquil. Por acá viene el chilaquil. Está muy buena. Esa es una combinación que podría sonar como exagerada, pero para nada, la verdad es que sabe bastante bien. Si te pones a pensar en un desayuno, a veces comes chilaquiles y le pones algo encima, como una porción, por ejemplo, puede ser huevo, en este caso milanesa, pollo, carne. Y a veces se ponen como tu bolillo, ¿no? Entonces aquí ya tienes todo en una misma pieza, a gusto. La verdad está muy buena. También trae una embarradita de frijol. Vean nada más. Pasan personas con muchos perros que ellos se dedican a pasearlos y ahí traen todo el perrerío. Se los llevan que al parque, que dar la vuelta, a caminar por estos camelloncitos. Vean el tortón nada más. Aquí ya me está tocando todo combinado, chequen. No manches, qué deliciosa está. Pues ya nos sucutuneamos de esa torta, la neta es que deliciosa. Me encantó, la verdad es que sí. Vean mi cara de felicidad y de despierto. Sí, la verdad es que deliciosa. Los estilos que ellos tienen dos precios, 55 pesos, que es la tradicional, que puede ser roja o verde, o sea, chilaquiles rojos o verdes. Todas las tortas llevan de base la milanesa, el bolillo obviamente, y una cama de frijol. Y también tienen otra torta que se llama la bomba, que con el puro nombre, imagínense, ya te imaginarás, que esa trae todo lo que les digo, más cochinita o pechuga. Y esa cuesta 65 pesos. El horario es de 8 de la mañana a 1 de la tarde y la ubicación está entre Alfonso Reyes y Tamaulipas, en la Condesa. Pues mi experiencia probando la torta de chilaquil, ¿cuál es? La neta es que una experiencia muy chingona, muy recomendable, la neta, venir por acá y probarla, no te quedes con las ganas. Me parece que es un desayuno completo, la neta, ideal para muchos mexicanos que van así como de arriba para abajo, chucuchun. Más acá en la Ciudad de México, que pues todo el mundo anda en chinga, ¿no? Y aquí pues las distancias son largas, la gente anda como más a prisa. Y pues ese tipo de comida, la neta, también como los tacos de canasta, son súper efectivas, súper prácticas, ¿no? Buenas, bonitas y baratas, y te dejan bastante satisfecho. Es una comida completa, vaya. La torta de chilaquil pues trae de que el bolillo, la milanesa, los chilaquiles. Claro que quedas bien a gusto. Y también algo que me gustó mucho es la rapidez, la eficiencia con la que trabajan, de que sucutu. El equipo que tiene, la neta, es que está bien chingón. Cuando estaba haciendo las tomas al inicio, estaba viendo cómo el amigo preparaba torta de chilaquil, hacía no sé cuántas en muy poquito tiempo, así de que sucutu, realmente en chinga. Pues sí, imagínense, pues para atender a tanta gente, la neta es que ya se la sabe.
saben, bien rifados. Y bien sabrosa, ya tienen ahí como todo preparado. La operación la llevan desde arriba también, de que faltan chilaquiles, bolillos, que esto y el otro, y sucutos se los bajan en breve. Bien rifado, la neta. Súper recomendado por si andas en la Ciudad de México ir a probar la famosa torta de chilaquil ahí, porque ahí es donde se inventó, es donde se creó ese manjar de los dioses. Y pues muchas gracias a los de la esquina de chilaquil que se portaron a toda madre. Un saludo para ellos. Y pues muchas gracias por haberme acompañado en un video más. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, que les comentes a tus amigos, a tu familia, a tu pareja. Oye, ya viste que el Arturo del Mar anda sacando videos bien suaves. Y pues invitarte a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo y chilaquístico día. Saludos y bendiciones.